¿Cómo lidiar con la ira? Bueno, si buscáramos un significado de esa palabra, encontraríamos que es esa emoción desbordada contra algo o alguien. En este sentido, la ira se manifiesta de muchas formas como una pérdida del autocontrol. Conocer las causas nos puede acercar a un conocimiento propio del nacimiento de ella. Yo la dividiría en tres grandes puntos, los cuales tal vez si se incluyeran otros serían ramificaciones secundarias a ellos. El primer punto va a ser la traición. La traición involucra como por ejemplo esa pareja que te ha engañado y que tú al descubrir el engaño provoca una gran ira y enojo hacia esa persona y hacia la otra, con sentimientos involucrados como depresión, dolor y que en ese momento se exaltan como ira. En ese momento podemos reconocer que la ira se convierte en ese campo minado donde no solamente tú puedes explotar, sino todo a tu alrededor y puede cambiar de un momento a otro. Otra situación, la cual yo diría que es una causa de la ira, es la frustración. Como aquella vez atorado en el tráfico por tal vez un retén de alcoholímetro u otro. La alta espera te hace desesperarte contra los otros conductores queriendo pelearse por saber quién pasa primero y con el oficial por tan engorroso trámite. Y esa parte de no saber qué hacer con esa emoción nos provoca ira. La última causa que yo diría sería la depresión y el dolor. La depresión es ese sentimiento involucrado como cuando te dan la noticia de ti o algún familiar de una enfermedad terminal y de repente toda tu vida cambia en un segundo, donde tú no puedes afrontar de una mejor forma el gran dolor y tristeza que sientes y se manifiesta en enojo. Cuando tú tal vez quieras que alguien busque la solución y no sabemos cómo hablar sobre nuestras emociones, estas se puedan manifestar en ira. Cualquier otra emoción allegada a eso puede tomar un disfraz y un matiz diferente y convertirse en ira. Ahora bien, conocer las causas nos puede acercar justamente al entendimiento sobre ella. Sin embargo, como siempre les he dicho, vamos a leer la escritura para ir desglosando el paso. Para eso nos vamos a Efesios 4, 26, 27 y dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Interesante afirmación. Una situación muy clara es que la ira por sí sola no es un pecado, sino lo diferente, lo difícil, y el pecado se convierte en las consecuencias de la ira hacia los demás y hacia ti. Si nosotros vamos a las escrituras, podemos ver la copa de ira de Dios. Podemos ver justamente que va a ser derramada ante toda la injusticia y maldad del mundo. Podemos ver que la copa de ira fue derramada en Jesús en aquella cruz para pagar el pecado. Podemos verlo también exacerbado, no solo en todas las antiguas historias del Antiguo Testamento, sino que hoy mismo preceden de la misma forma. Y también podemos verlo cuando Jesús vuelca las mesas del templo. Sin embargo, cuando vienen de Dios, podemos decir que es una ira justificada porque es una ira justa, porque muchos creemos que por el amor de Dios todos vamos a ser salvados. Sin embargo, nada tan alejado de la realidad. Cuando estemos en esa necesidad de saber cómo ser perdonados, la única forma es aceptando la sangre de Jesús, que pagó por todo lo que nosotros no podíamos pagar, muriendo y resucitando, venciendo a la muerte. Y en ese momento los que no acepten justamente la vida de Jesús beberán de la copa de ira de Dios hacia todas las transgresiones. Solamente hay un único camino. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que sucede con este versículo? El mismo versículo nos lo dice: te puedes enojar, pero que tu enojo no sobrepase la puesta del sol, es decir, que no te dure mucho, que en ese momento que estés enojado, tomes el autocontrol, pidas a Dios, uses varias enseñanzas y puedas retomar nuevamente no se trata de ocultar la emoción, porque una olla express justamente con
una tapa mal acomodada en algún momento por la presión explota. No hay que ocultar las emociones, sino sacarlas, hacerlas conscientes y entregarlas a Dios. Así que esta parte es muy importante y la última más, porque no vaya a ser que Satanás agarre de tu ira para que cometas una transgresión. Tal vez golpes a alguien, tal vez cometas un tipo de agresión física, verbal, emocional hacia otra persona y la hieras. Tal vez pueda ocasionar diferentes consecuencias tan graves, un momento de ofuscación que después ni las palabras discúlpame o perdóname alcancen a remediar la situación, porque bastante se ha lastimado en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Primero, reconoce la emoción. Hay que entregársela a Dios y no dejar que ésta siga. Ahora bien, vamos a seguir leyendo la escritura para saber más de esto. Para eso nos vamos a Hebreos 12:15 y dice: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es decir, el odio de repente te convierte en una persona con gran amargura en el corazón. La ira se convierte en enojo, el enojo en odio y el odio en amargura, y esa amargura te persigue porque ¿cómo puedo yo superar que la persona en la que yo confiaba tal vez me engañara? ¿Cómo puedo sobrepasar que la persona, mi ser querido, se haya muerto y yo la quería más tiempo conmigo? Es una carga de dolor que incluso puede llegar a culpa cuando te digas yo debí de haber pasado más tiempo con ellos. Y todas las consecuencias que genera la ira es la parte de la cual Dios nos da previsión. Que justamente cuando tú dejes correr la ira de una forma infinita, este río caudaloso va a llegar un momento en que no lo puedas detener y que ocasione vertientes tales como la amargura y contamine no solamente tu corazón, sino el corazón de muchos a tu alrededor. Por eso vemos que si un miembro de una familia está pasando una situación difícil, ¿a poco no todos los miembros son contagiados por esa situación? Hay que tener mucho cuidado, mucha inteligencia emocional. Y como siempre les digo, solamente se puede tener con Dios. Dios es el único que te la puede dar. Ahora bien, hay una situación muy interesante. ¿Cómo puedo lidiar con la ira? Bueno, a mí la historia que me gusta para ilustrar eso es la de los hijos del trueno. Los hijos del trueno, justamente aquellos dos hombres que fueron de los primeros discípulos, justamente, y que ellos tenían un carácter desbordado, que ellos cuando no los recibían, justamente querían hacer descender fuego del cielo para consumir a las personas, como lo vemos en la escritura. Jesús mismo los llamó Boanerges, que se llama hijos del trueno, y les puso así por ese carácter. Incluso vemos a su mamá pidiéndole a Dios que cada uno esté a su diestra, a su izquierda y a su derecha, justamente. Y Jesús le responde muy amablemente que eso no le compete darlo a él. Así que vemos que era una cuestión hasta familiar, ese carácter desbordado, esa situación donde ellos mismos no podían controlar su ser, donde eran personas estrictas. Y vemos cómo ellos se convierten pues en algo totalmente diferente. Jesús trató con ellos. ¿Y acaso, si pudo tratar con los hijos del trueno, no podrá tratar contigo? El problema es que muchas veces nos negamos a ser tratados por Dios. Esperamos nosotros mismos contener con nuestras propias fuerzas todos los embates de esta vida y no dejamos justamente que Dios actúe en ella. Y créanme, por sus propias fuerzas es una barrera tan débil que cuando venga una avalancha se van a desmoronar y su fe les va a fallar. Lo que necesitamos hacer es entregarle el corazón a Dios. Una vez que tú aceptes a Jesús, naces a una vida espiritual, pero ahora viene una parte muy complicada de la vida espiritual y es entregar tu corazón, entregar tu voluntad, entregar tu vida completa a Dios para que Él te dé uno de nuevo, uno conforme a Él, uno conforme sus ojos, uno conforme a sus manos, uno conforme a su forma de actuar. El problema es aceptar y relegar tu propia autoridad sobre ti mismo
para que ahora sea gobernada por Dios. A mí me parecía muy interesante la aseveración de Pablo, que en algunas cartas se autonombraba apóstol y en otras esclavo. Y efectivamente, yo les quiero decir algo. En esta vida vivimos esclavizados al pecado. Pecado que nos hace creer que sabemos amar, que sabemos perdonar, que sabemos inclusive manejar nuestro enojo, y no es así. El enemigo se aprovecha de eso y nosotros somos un blanco tan fácil que subestimamos tanto al enemigo y a nuestra propia existencia, que dejamos todo fluir. Y a veces nos ponemos con condiciones como que el que me quiera me va a aguantar. Pero ¿dónde está ese carácter desbordado? Esa señal es la primera señal de que necesitas acercarte al maestro. Y en ese momento, cuando tú renuncies a tu propio ser, a tu propia existencia, cuando Dios justamente saque ese corazón negro, paralizado, hecho piedra, y te dé uno nuevo de carne que lata, es ahí cuando lo puede llenar con su espíritu, y de repente vemos grandes cambios como el de Pablo. Se llamaba esclavo porque él entendió que estaba esclavo del pecado y que él mismo se creía libre como todos nosotros. Y que cuando fue a Jesús, Jesús pagó algo que él no podía pagar, como si con un esclavo se comprara por 100,000 pesos. Y ese señor le dijera al esclavo, puedes irte porque yo he pagado el precio, y ese personaje le dijera, ahora no me quiero ir porque te quiero seguir, porque tú me has dado algo que yo no podía comprar, algo que no podía pagar. Y en ese momento uno, ahora sí realmente se vuelve esclavo del Señor, volviéndose libre. Interesante situación la que nos mantiene justamente pensando que somos libres siendo esclavos y esclavos siendo libres. Realmente es un problema de concepción y visión, no de contradicción. Ahora bien, Pablo inclusive era un hombre enérgico que al aceptar el amor de Dios y conformarse con su gracia, pudo hacer un cambio enorme donde incluso la gente le temía por su alta reputación de matar cristianos. Y de repente él se convirtió en otra persona, pero no fue por él mismo, fue porque él renunció a sí mismo para que Dios hiciera la obra en él. Muchas veces yo he escuchado que en las iglesias se dice que existe gente mala y que la otra se aleja, y sí, estamos en un hospital donde la gente está en un proceso, donde vas a encontrar personajes de todo tipo de caracteres, pero el problema es cuando esa aseveración la utilizamos como excusa para decir estoy en un proceso y así soy. ¿Y dónde está el verdadero cambio? ¿Dónde están esos personajes que morían abrazados en los coliseos, en las cruces, decapitados por amor de Dios, y que ahora nos estamos peleando por si hay que orar de pie, parados, acostados, dando vueltas? Estamos mal, iglesia. Deberíamos de entender justamente el trasfondo del cambio que significativamente Dios puede hacer en tu vida, de la misma forma aceptándolo, porque Dios no te lo va a venir a implementar. Posiblemente tengas la salvación al creer que Jesús murió y resucitó, pero ¿para qué pasar otros 40, 50, 100 años, 20, 10, 1 en esta vida peregrinando en ese dolor incansable? Posiblemente tu amor se enfriaría. Así que entrar en esta vida espiritual es solo el comienzo, y ese es el gran secreto. Dejárselo al maestro para que él haga el cambio en ti. Ahora bien, y cuando otro es la persona con ira o enojada, ¿cómo debemos de tratar con ella? La Escritura también nos lo dice. Y para eso nos vamos a ir a Proverbios 15:1, y dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Como por ejemplo, tal vez tú tienes una confrontación con posiblemente tu jefe, donde tú no entregaste un reporte de trabajo, se te olvidó, se te pasó, y él venga y te exija explicación al respecto de forma iracunda, y tú tal vez, como posiblemente muchas personas, reaccionen a la defensiva creyendo que ellos no tienen la culpa y empezando una confrontación directa. Pero ahí viene la situación de conocer a Dios y de empezar ese camino con Él con un corazón nuevo. En ese momento, ¿qué pasaría si tu jefe de forma iracunda se te acercara y tú le dijeras: lo lamento, tienes razón, debí de haberte entregado el escrito, sé que ahorita es muy tarde, sin embargo,
Si me lo permites, voy a hacer lo posible para hacerlo ahorita. Tal vez tu jefe, que también quería esa exacerbación de su energía, de su emoción, se tope con algo que no consideraba que podría ser cierto, porque cuántas veces la violencia se relaciona con violencia. Cuántas veces he visto videos donde tal vez matan a un ratero y toda la gente se alegra porque se hizo justicia, cuando la justicia no está en nuestras manos. ¿Dónde está tu corazón? Siempre pregúntatelo, ¿dónde está mi corazón? Y sé que no puedes hacer el cambio solo, lo necesitas hacer con Dios. Dios es el único capaz de, tú entregando tu vida, hacer un cambio verdadero en ti. Para que dejes de buscar esa felicidad y ahora sí seas feliz en cada paso que des con el Señor, con esa confianza extrema de que siempre va a ser un Dios justo, que su palabra se va a cumplir y que solamente estando en Él conocerás la verdad. Así que no lo dudes, la Biblia no es un libro antiguo, es un libro que te puede dar conocimiento el día de hoy porque es palabra de Dios. Examínala, examina dónde estás parado en este momento. Si tú sabes que tienes un problema de carácter, es hora de ir al Creador. Es hora de salir de ese mundo de tinieblas hacia la luz, una luz tan fuerte que te deslumbra al conocer a Jesús. Una luz que diariamente debes de tener presente y que de repente todo va a cambiar a tu alrededor, tanto que sepas que en el momento del enojo ya no querrás enojarte. Querrás reaccionar de otra forma porque ya no albergas nada en tu corazón y ese saco de culpas ya lo carga el Creador, porque tú ya no eres capaz de hacerlo. Dejándole todas tus cargas a Él, verás justamente cómo te aligeras, se aligera el pecado. Cuando uno es capaz de aceptar el corazón que te da Dios, son como esas cadenas que se rompen y no solamente es una cuestión espiritual. Les aseguro que uno lo siente físicamente más liviano, las articulaciones diferentes, las cadenas rompiéndose porque realmente has aceptado esa vida con Dios. Así que no lo dudes más, Dios te ama mucho. Ven a Él como estés, no lo dudes. No podemos perder un segundo más en esta vida del dolor sin conocer la verdad. La vida y el único camino hacia Él, que es Cristo. Así que aceptemos su amor entendiendo que murió y resucitó por todos nosotros y pagó algo que no podíamos pagar. Recuerden que tenemos el mismo Dios de la Biblia el día de hoy. Y recuerden que siempre la pregunta es ¿dónde está tu corazón? Y ahí entenderás que siempre debes de ir hacia Él. Dios los bendiga.